palabras de inspiración del pastor Bayless. Por eso Jesús está en Apocalipsis 1:18 y dice: estuve muerto, pero ahora vivo por todos los siglos y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Abran sus Biblias, si tienen una, en Salmos 22. Brevemente veremos el Salmo 22 y brevemente el Salmo 23 y nos concentraremos en el Salmo 24. El Salmo 24 será el platillo principal de hoy, pero los tres salmos están conectados. Todos son proféticos, fueron escritos por David y todos apuntan a Jesús. El Salmo 22 es llamado el Salmo de la Cruz. El Salmo 23 es llamado el Salmo del Cayado, hablando del cayado del pastor. El Salmo 24 es llamado el Salmo de la Corona. Salvador, pastor y soberano. Todos apuntan a diferentes aspectos de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Ya les he enseñado a profundidad el Salmo 22 y el Salmo 23. Por eso solo los veremos brevemente. Comencemos notando algunas cosas del Salmo 22. Fue escrito hace unos 1000 años, antes de que Jesús muriera en la cruz, y David, al escribir esas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, es tan exacto y tan detallado al describir la crucifixión. Pensarías que estuvo ahí físicamente, observando. Vean el verso 1, por favor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Las mismas palabras que Jesús dijo colgando en la cruz, registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. En el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Fue olvidado por el Padre, estaba solo. La luz del Padre fue retirada de él y nos dicen en el Evangelio de Mateo que de pronto una gran oscuridad cubrió toda la tierra. Y fue más que un fenómeno natural, fue una declaración espiritual, indicando que parecía que los poderes de la oscuridad dominaban y tenían la victoria. La esperanza de la humanidad colgaba desfigurada en una cruz. La luz del mundo estaba a punto de extinguirse y pronosticaba para la humanidad una oscuridad. Pero sabemos que había una razón por la que la luz del mundo estaba a punto de extinguirse. Entendemos por qué Él murió, pero hasta este punto era un misterio, escondido. Incluso en este salmo se esconde en un misterio. Los judíos no lo entendían, los discípulos de Jesús no lo entendían, Satanás no lo entendía. Las Escrituras dicen que de saberlo no habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí, 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado, nos dan la imagen. Vean los siguientes versículos. Versículo 4. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. Y a ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Sabemos que fue rechazado y despreciado por las personas, pero él dijo: soy un gusano. Es interesante, es la palabra hebrea tola, también conocido como la larva carmesí. Muy interesante, esas larvas carmesíes eran usadas para hacer una tintura para la ropa que usaba la realeza, literalmente para teñir la ropa del rey. Eran aplastadas y su sangre era la tinta que usaban sobre las vestimentas. Y la imagen es esta: Jesús fue aplastado bajo el peso de nuestros pecados y su preciosa sangre nos pone vestimentas reales. Nos volvemos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y nos visten de justicia por el sacrificio de Cristo.
Saben, fuimos de vacaciones hace muchos años, los hijos eran pequeños y me tomé un día para jugar golf, me fui solo y me asignaron a alguien y nos agradamos. Él y yo nos reíamos y teníamos muchas cosas en común de las que hablamos. Y a la mitad del recorrido, él me dijo que estaba en el negocio de la línea blanca y no pude resistir. Le dije, mi jefe está en ese negocio. Él dijo, ¿en serio? Y dije, sí, te da vestimenta blanca reluciente de trapos viejos. El agente de limpieza que usa es su propia sangre preciada. Quita toda mancha. Me miró y dijo, va a ser así, ¿cierto? Nos reímos y pasamos el resto del día pegándole a las pelotas y hablando de Dios. Pero la verdad es que Jesús fue aplastado para que pudiéramos ser vestidos de su justicia y usáramos su vestimenta de realeza. Continúa en el versículo 7. ¿Cuántos me ven se ríen de mí? Lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, que lo rescate, que sea Él quien lo libre, ya que se deleita en Él. Las mismas cosas que Mateo registró que pasaron. Fue ridiculizado por los judíos, incluso por los ladrones en las cruces al lado de él. Dijeron esas mismas palabras y las escrituras dicen meneaban la cabeza al decir esas mismas palabras textualmente a él, mientras colgaba de la cruz. Y llegamos al versículo 16. Como perros me han rodeado. Una banda de malvados me ha cercado. Me han traspasado las manos y los pies. Es extraordinario que David escribiera esas palabras. Primero, perros era la forma en que los judíos llamaban a los gentiles, literalmente diciendo los gentiles me rodean, los gentiles quienes perforan mis manos y mis pies, fueron los romanos quienes perforaron sus manos y sus pies. Pero aún es más extraordinario porque la forma judía de castigo capital era apedrear. La crucifixión no era algo judío. Era una cosa romana. Y para que David, 1000 años por adelantado, fuera tan específico y dijera, perforaron mis manos y mis pies, pero no ha terminado. Versículo 18, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Los 4 evangelios nos dicen que los soldados romanos al pie de la cruz echaron suertes y apostaron sobre la ropa de Jesús. Ahora, toda la apariencia y dirección de este salmo gira alrededor del Salmo 21 porque la resurrección ocurrió, nació la iglesia y fue comisionada. Como dije, he enseñado estas cosas en detalle. Vamos a dejarlo así y vamos a pasar al Salmo 23. El salmo más amado, todos lo conocemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hasta que se vuelve mi pastor, hasta que es personal, soy otra oveja perdida. ¿Saben? Isaías 53 y versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, hablando de toda la humanidad. Y Dios no eligió al azar esa analogía para la humanidad perdida con la oveja, porque de todos los animales no hay ninguno que sea tan lamentable como una oveja cuando se pierde. La mayoría de los animales tienen una capacidad impresionante de hallar su camino a casa. Los gatos, los perros, donde sea que los dejen, tienen ese GPS interno. Los animales salvajes, ellos merodean lejos, pero siempre pueden volver a su territorio o a su guarida. Pero no una oveja. Una oveja se pierde irremediablemente junto a su casa. No son muy brillantes. Y por eso Dios las usa para describir a la humanidad. Piénsenlo, con todos nuestros avances, con toda nuestra tecnología, aún estamos perdidos espiritualmente. Caminamos en la luna y creamos toda comodidad moderna, pero aún así, un vacío interno, la soledad, persisten en el corazón del hombre. La tecnología no lo llenará, la ciencia no lo llenará, la filosofía no lo llenará, el arte y la literatura no llenarán ese espacio vacío, las relaciones no lo llenarán. ¿Saben? No importa lo genial y brillantes que sean otras ovejas a tu alrededor.
siguen perdidas, no pueden llenar ese espacio vacío. Necesitamos un pastor, necesitamos ser encontrados. Pero hasta que se acepte la obra terminada del Salvador en el Salmo 22, puedo aceptarlo como mi pastor en el Salmo 23. Primero debo poner mi confianza en lo que Él hizo en el Salmo 22 y su sacrificio por mí como Salvador, y luego, solo entonces lo conozco como mi pastor. Y llegamos al Salmo 24, el Salmo del soberano, el Salmo de la corona. Comencemos en el versículo 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. La tierra y todo lo que hay en ella y todos los que están aquí son suyos por derecho de creación. Las Escrituras dicen que el Señor nos hizo y no nos hicimos solos. Versículo 2. Porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Se refiere al recuento de la creación en Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10. Versículo 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El monte del Señor se refiere al monte Sión, el lugar santo. Se refiere al templo, pero metafóricamente habla del cielo. Y es una gran pregunta. Básicamente dice, ¿quién puede ascender? ¿Quién puede llegar a la presencia de un Dios santo, ya sea en el templo de la tierra, que es una copia de la verdad, o en el mismo cielo? ¿Quién puede ascender e ir ante Dios? Nos da una respuesta en el versículo 4. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Manos limpias y corazón puro. Manos limpias significa la pureza externa. Y un corazón puro, pureza interna. No solo es cuestión de estar bien por fuera, sino por dentro. Estar bien. Y luego en el versículo 5 dice, ese recibe bendiciones del Señor. Le hará justicia a Dios su Salvador, Dios de Jacob, la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro. Y me gusta una traducción que dice, esas personas te buscarán y te adorarán en tu presencia, oh Dios de Jacob. El que tiene manos limpias y corazón puro, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Este es el asunto. Nadie califica. Nadie está a la altura. Por eso el Antiguo Testamento tenía sacrificios por el pecado para que las personas pudieran acercarse a Dios. Pero esos sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento nunca lavaban la mancha del pecado, nunca quitaban la mancha del pecado, nunca sanaban nuestro quebranto interno. Lo único que hacían era cubrir temporalmente el pecado por un año, pero cada año se recordaba una vez más. El sacrificio debió ofrecerse una y otra vez. Escuchen, Hebreos 10, versículos del 1 al 4. Dicen, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de ellas, y nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que los adoran. De otra manera, no habrían dejado de sacrificar, pues los que rinden culto, siendo purificados, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio de los pecados cada año, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Solo los cubría. Una vez al año había una cobertura, pero lo que había debajo seguía ahí. Cada año se ponían una capa y cubría su quebranto y la mancha del pecado, pero solo hacía eso. Lo cubría. Seguía ahí. Y de nuevo, yo no cambiaba por dentro, aún seguía manchado internamente, seguía quebrantado y solo. El sacrificio se ofrecía, pero no quitaba la mancha, no quitaba el pecado, no se llevaba el quebranto. Era meramente para cubrir las cosas por otro año. Ahora,
De hecho, es peor que eso. Quiero citarles de Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12, pero estas son citas que el rey David mismo hizo en el Salmo 53 y el Salmo 14. El escritor de Romanos lo tomó del libro de Salmos y lo citó aquí, en Romanos 3 y versículo 9. Dice, entonces, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están todos bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando era pequeño, tal vez tenía 6 años, tal vez 5, había una tienda de regalos no lejos de donde vivíamos. Creo que estuve ahí un día con mi mamá y vi un pendiente de circonio en el aparador. Iba a ser Navidad o era el cumpleaños de mi mamá y tenía esa esperanza en mi corazón de que lo compraría para ella. Comencé a ahorrar mi dinero, guardaba cada centavo. Ahorraba y llevé todo lo que tenía. Salté en mi bicicleta y fui hasta la tienda de regalos. Recuerdo que fui al aparador y lo miré. Creo que era un pendiente de ratón o algo con muchos circonios, algo que ninguna mujer usaría, pero para un niño de 6 años era la cosa más hermosa que hubiera visto. Para mi mamá. La chica se acercó y dijo, jovencito, ¿quieres algo? Y dije, sí, quiero comprar eso para mi mamá. Ella lo puso en el mostrador y yo tenía un bolsillo lleno de monedas y las puse sobre el mostrador de vidrio. Ella comenzó a contar mis monedas, los enteros, los centavos. Estaba emocionado y luego ella dijo, hijo, lo siento, no tienes suficiente para pagarlo. Y se dio la vuelta. Recuerdo que subí a mi bicicleta con el corazón roto y fui a casa. Era un niño. Era todo lo que tenía, pero no era suficiente. Amigo, todas nuestras buenas obras no son suficientes para estar bien ante un Dios santo. Todos nuestros sacrificios personales quedan cortos y nunca pagaremos el precio de la redención. Por eso necesitábamos un Salvador. En la cruz, Él pagó la deuda que no era suya. Su propia alma se volvió un sacrificio por el pecado y para nosotros Él fue a la oscuridad para que nosotros fuéramos a la luz. Jesús luchó contra el pecado, con Satanás y con las fuerzas de la oscuridad y Él ganó. Venció a nuestro adversario, salió resucitado, victorioso de la tumba. Escuchen cómo se describe en el libro de Colosenses. Esto es Colosenses 2, versículos 14 y 15, una de las traducciones. Escúchenlo. Él canceló todas nuestras violaciones legales que teníamos en nuestro registro y la orden de arresto que nos imputaron. Él borró todo, nuestros pecados, nuestra alma manchada. Él borró todo y no pueden recuperarlo. Todo lo que una vez fue en Adán se puso en la cruz y fue clavado permanentemente ahí como una exhibición pública de cancelación. Luego Jesús hizo un espectáculo público de todos los poderes y principados de las tinieblas y los desnudó de toda arma y de toda autoridad espiritual y poder para acusarnos. Y por el poder de la cruz, Jesús los llevó como prisioneros en una procesión de triunfo. Él no era su prisionero, ellos eran prisioneros de Él. ¡Oh, Dios! Hebreos 2:14 dice, y a través de la muerte destruyó al que tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. Por eso Jesús está en Apocalipsis 1:18 y dice, estuve muerto, pero ahora vivo por todos los siglos y tengo las llaves de la muerte y el infierno. ¿Qué Salvador? Él rompió las tinieblas, rompió las cadenas del pecado, se mostró vivo a sus discípulos y luego ascendió al cielo, donde se sentaría a la diestra de su Padre. Pero si conocen sus Biblias, saben que tanto en la resurrección como en la ascensión, los ángeles
estaban presentes. Y en este punto, en el Salmo 24, hay un cambio. La escena cambia de la tierra al cielo. Y parece que una escolta de ángeles le estaban llevando a su lugar justo, al trono, para sentarse a la diestra del Padre, y clamaban, y los ángeles que estaban cuidando el trono le respondían, y hay un diálogo entre los dos grupos de ángeles que tiene lugar en el Salmo a partir de este punto. Primero tenemos la delegación escolta de ángeles. Ellos claman en el versículo 7, eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Y los otros ángeles responden asombrados, ¿quién es este Rey de la Gloria? Llega la respuesta, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor poderoso en la batalla. Y de nuevo la escolta de ángeles clama, eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Y llenos de sorpresa e impresionados, hacen la pregunta de nuevo, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y responden, es el Señor Todopoderoso, literalmente el Señor de los ejércitos angelicales. Él es el Rey de la Gloria. ¿Por qué están tan impresionados los ángeles guardianes del trono? Porque ellos estaban ahí cuando el rey se fue. Su trono estuvo vacío por 33 años. E imagino seguido en mi mente un corredor largo con ángeles parados en una fila y una puerta gigante al final, y ahí sentados en los tronos, el Padre y el Hijo tienen una conversación silenciosa. Pero hay algo diferente en la atmósfera. Todos los ángeles lo sienten. Es casi como si fuera una resignación y tristeza que nunca antes habían experimentado. Jesús se levanta lentamente, baja la escalera y camina por el corredor pasando entre los ángeles. Tal vez se miraron uno a otro diciendo, ¿qué sucede? No sé. Él llega al final del corredor a esas puertas y se gira lentamente como viendo al Padre por última vez y de pronto se desvanece. Él se vació de todo privilegio divino y la dignidad que era suya por derecho. Y en ese momento se volvió la semilla de un niño en el vientre de una virgen llamada María. Él se humilló a sí mismo y tomó forma de un hombre. Pero ahora la escena cambió. La redención se cumplió. El gran sacrificio se había hecho. La oscuridad fue derrotada y el Rey de Gloria había regresado a su trono. Y es el mismo, pero de alguna manera diferente. Irradia el esplendor de su gloria. Los ángeles dicen, levanten los portones, abran las puertas. Y sabemos que es Él, pero sus manos están perforadas. Sus pies tienen agujeros. Su costado fue herido. Su frente. Él volvió. ¿Quién es el Rey de Gloria que dejó su trono, dejó a su Padre en el cielo, dejó el mundo de gloria y bajó a morir por su creación? ¿Quién es el Rey de Gloria? Mi corazón clama lo mismo.
¿quién haría algo así por mí? Pero hay más. Cuando Él entró al lugar santísimo, en esencia, nos llevó con Él. El cielo había estado cerrado para nosotros, pero ahora las puertas se abrieron. Hebreos 9, versículo 12 declara: con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, logrando así un rescate eterno. Ahora somos bienvenidos en la presencia del Dios Santo, sin un sentimiento de vergüenza o culpa. ¿Quién puede ascender al monte del Señor? ¿Quién puede ir a su santa presencia? Los que han sido lavados con la preciosa sangre del Cordero. Él lo hizo por todos nosotros, amigo. ¡Qué Salvador! ¡Qué Rey! ¡Qué Salvador! Escuché a un anciano decir una vez: Él salva del más alejado hasta el más obstinado. Amigo, donde sea que estés en el espectro de la sociedad, de la humanidad, escucha, hay un Salvador que murió por ti. Jesús clavó nuestros pecados a la cruz y Él voluntariamente murió como tu sustituto. La ira de Dios contra el pecado del mundo fue derramada sobre su propio Hijo inocente, quien voluntariamente pagó nuestra deuda. El camino a lo más santo, a la presencia de Dios en el cielo, está abierto a nosotros gracias a lo que Jesús ha hecho. Escucha, si nunca le has abierto tu corazón a Él, no hay mejor momento que ahora. Donde sea que estés viendo esto, escucha, Dios está ahí por su Espíritu y pienso que habla a tu corazón. Él te ama mucho. Él pagó mucho para redimirte y llevarte a su familia y limpiarte y darte una vida nueva. Desde tu corazón di: Jesús, ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Jesús, quiero seguirte, quiero servirte. Si haces una oración así, o si lo acabas de hacer ahora y repetiste después de mí, Él te oye. Él escucha el clamor de cada corazón. Escucha, Él nunca te dejará, nunca te olvidará. Déjame orar por ti. Padre, te pido que bendigas a esta persona ahora. Donde sea que vaya, lo que esté enfrentando, te pido, Señor, que te muestres de forma fuerte a su favor. Te pido que intervengas en los asuntos de su vida. Dale sabiduría, dale fuerza, en el nombre de Jesús. Y solo quiero agradecer a los que nos apoyan financieramente. No podríamos hacerlo sin sus donativos y sus oraciones. Les agradecemos mucho. Gracias por compartir. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.